¿Podría usted creer que detrás de su aburrido DNI hay una historia fascinante? El Espacio Cultural de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, pone al servicio público la historia de la evolución de la identificación, desde épocas antiguas hasta la actualidad, en una exhibición guiada e interactiva. Todo empieza 35.000 años atrás, cuando el hombre de las cavernas se identificaba dejando la huella de su mano en su cueva para dejar claro que dicha caverna ya estaba habitada. Los griegos y los romanos se identificaban con bustos y estatuas, que eran los tallados en mármol de sus gobernantes, los cuales eran colocados en las principales plazas para que la gente pueda reconocer a sus autoridades. En lo que respecta al Perú, las antiguas comunidades nativas se identificaban tan solo con sus vestuarios, en este caso hechos con hilos de aguaje de palmera, y en la cabeza unas plumas de las diferentes aves que cazaban. En el imperio incaico se identificaban según su indumentaria, la cual reflejaba su clase social. En nuestro imperio incaico teníamos tres clases sociales, ¿no? Teníamos a la realeza, la nobleza y el pueblo. En el caso del pueblo, esta clase social se caracterizaba por la sencillez de su vestimenta. Y en comparación, por ejemplo, con la nobleza, aquí sí ya vamos a encontrar algunas diferencias, por ejemplo, en cuanto a la vestimenta, ¿no? Vemos, por ejemplo, que tienen un escudo, un garrote en su mano izquierda. Y por último tenemos a la realeza, que era la máxima autoridad, en este caso representada a través del Inca. Vemos que su vestimenta pues era mucho mejor, vemos una vestimenta que lo distinguía por ser la máxima autoridad. Vemos también que tiene las orejeras, la mascapaicha en la frente, un pectoral en forma de un sol, y el cetro que tiene en la mano izquierda representaba a su dios Sol, y representaba también el mando que tenía el Inca sobre las demás clases sociales. En el siglo XVIII, con la revolución industrial y el consecuente incremento poblacional, se necesitó de nuevas formas para identificar a la vasta población. Es por ello que se creó la antropometría, ciencia que consistía en la medición detallada de cada parte del cuerpo. Luego, una vez que le tomaban las medidas, estas medidas eran pasadas o plasmadas a un carnet. Este carnet se llamaba el carnet de antropometría, el cual contenía todas esas medidas que le eran tomadas al ciudadano. Pero ahora, ¿qué sucedía? Con el tiempo, esta persona podía subir de peso como podía adelgazar. Entonces, estas medidas no iban a ser siempre las mismas, iban a ser unas medidas cambiantes o variables. Entonces, no era una forma de identificación totalmente segura si es que se quería hacer con la antropometría. Con el transcurrir de los años se crea la dactiloscopía, ciencia que permite identificar a las personas a partir de sus huellas dactilares. Este método es el que se usa actualmente en el Perú. En 1852 la Iglesia Católica asumía el rol de identificar con partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, y más adelante en 1856 la Iglesia delega estas funciones a las municipalidades. Finalmente, a partir de 1931 comenzaron los primeros conceptos de lo que ahora sería el clásico DNI. Este es el documento que les mencionaba hace un momento, del año 31. Es una libreta electoral que tenía varias hojitas. La otra, la que sigue, es la libreta electoral del año 46, que esa sale durante el gobierno de Odría. Y ese documento es bastante importante porque, como les mencionaba, a partir de ese documento ya las mujeres comenzarían a sufragar en el Perú. La otra es una libreta electoral del año 63, ¿no? Esta es la primera libreta electoral que sale durante el gobierno del presidente Belaúnde. Es una libreta electoral de 7 dígitos. La rosadita es la credencial del RIE, que era el registro de identidad de analfabetos. A partir del año 78, recién los analfabetos en el Perú comenzarían a tener ya una identidad. Otra libreta electoral que sale en el segundo gobierno de Belaúnde, que es las libretas electorales manuales. Si vemos, los datos eran ingresados con lapicero. La que sigue es el DEPI, es un documento provisional de identidad. Este documento se vio principalmente en provincias. Eso lo utilizaron principalmente las provincias que se vieron afectadas en épocas del terrorismo. Se destruyeron los archivos de muchas municipalidades, se quemaron, se incendiaron y mucha gente se quedó sin identidad. Y para poder restituirles la identidad provisionalmente, les daban esos documentos de identidad. La otra es la libreta electoral mecanizada, que sale en el año 96 durante el gobierno del presidente Fujimori. Ya los datos eran impresos, ya no eran hechos a mano. Una vez en el año 97. El primer formato, el formato grande que ven ahí. En el año 2005 se reduce de tamaño. Ahora, el DNI de menores sale por primera vez en el año 2003 y sale también igualmente en el formato grande. Y se reduce de tamaño en el año 2005.
Hoy en día todos tenemos una identidad registrada oficialmente, desde usted y yo hasta Hitler y Michael Jackson peruanos.